Bueno, si es Bolivia la esperanza ¿para quién? Bolivia, ese gran país andino en el cono sur de América Latina. ¿Por qué hoy? Porque hoy es un ejemplo para los pueblos del mundo, no solamente para los pueblos pobres, colonizados, esclavizados, para esos pueblos que ahora el neoliberalismo los tiene de esclavos económicos, esclavos sociales, políticos, culturales. ¿Por qué Bolivia hoy es el único país de América Latina con índices económicos altamente positivos? Y en el caso de su propio país, Bolivia, es por primera vez en la historia, desde la colonización de los españoles, desde que llegaron a tomarse esas tierras, hoy en estos últimos 15 años, Bolivia es el único país en todo el mundo que ha vencido a la pobreza por más de un 50%. Hay que ver entonces qué es lo que los pueblos del mundo pueden ver, pueden tomar de la experiencia boliviana, en donde un presidente que gana las elecciones es un presidente indígena, es un presidente que nunca llegó a Harvard o a Yale University o Georgetown University o a esas universidades europeas, nunca. De hecho, es un presidente que salió de la calle, de la finca, de la organización, del sindicato, del pueblo, de las entrañas del pueblo. Evo Morales Ayma. Recuérdese usted que Bolivia ha sido un país que por más de 200 años había sido tomado por una élite europea. Y bueno, usted bien lo sabe que por siglos se ha disputado el primer lugar con Haití en ser los países más atrasados, más dominados, más esclavistas y más pobres de la región. ¿Cómo es esto que ahora Bolivia es el único país en América Latina que ha vencido en esos números a la pobreza y es el único país de la región en donde inclusive instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, coinciden que es no solamente la nación más segura económicamente hablando, sino que una nación que tiene futuro, prosperidad? Bolivia. ¿Por qué Bolivia entonces? Oiga bien, póngale atención a este reporte que le ha construido Radio Revolución, porque es un reporte que viene con todos los detalles que usted necesita saber. Usted que se encuentra en posiciones de gobierno en otros países, altas, bajas, funcionarios, presidentes. Mire los detalles que Radio Revolución le va a brindar en estos momentos. Se dará cuenta usted que del 2006 al 2017, un dato que nos acaba de enviar lo que se llama la CELAC, en otras palabras es la Unidad de Debates Económicos dentro de este CELAC, que es el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Vea usted que no son figuras del propio gobierno de Bolivia para decir, bueno, son figuras parciales.
No, esta es la unidad de debates económicos de este centro, que usted conoce con las siglas de la CELAC, y nos dice que en los últimos años el gobierno de Bolivia ha recuperado casi 80.000 millones de dólares como resultado de sus políticas estatales. El Estado es el mayor inversionista en Bolivia. En Bolivia no hay neoliberalismo. El Estado es el mayor inversionista. Pónganle atención, países del mundo en donde los tienen a ustedes completamente enajenados y endrogados e indoctrinados, y les dicen que los estados hay que achicarlos, hay que quitarles la gordura, hay que quitarles la grasa. Pónganle atención, porque todos esos que pregonan cortar el Estado son neoliberales. Son los que están al servicio de los que saquean a los países. Esos son los neoliberales, esos son esos analistas, esos son esos políticos que día a día le dicen a usted, no, la empresa privada es la que resuelve los problemas. La empresa privada es la que crea los trabajos. Aún ni en Estados Unidos eso es cierto, porque usted sabe que, por ejemplo, el mayor inversionista en Estados Unidos es el gobierno de Estados Unidos. Hay estados en donde invierten más de la mitad de su presupuesto, por ejemplo, en educación, que es pública, es estatal. Ya vayamos rompiendo entonces con esa droga que le han metido. Hay que desendrogarse. El Estado es la salvación de los pueblos. El Estado representa a los pueblos. Bolivia hoy es un ejemplo para el mundo. Es un ejemplo de que en el mundo se tiene que rescatar el papel del Estado y ponerlo al servicio de la población. No de las oligarquías, ni de las empresas privadas, ni de los dueños de los grandes consorcios, los que monopolizan todo. Vea usted que estos institutos de análisis nos dicen a nosotros que Bolivia es el país suramericano con mayor crecimiento desde el 2009. El país suramericano. Oiga bien, este programa, dada la riqueza de detalles, envíelo a donde usted quiera, reprodúzcalo como quiera, no se preocupe. Radio Revolución analiza para el público y da la verdad para el público. La moneda de Bolivia en estos momentos es la más fuerte del continente. Todos los indicadores, dicen los institutos de estudio, todos los indicadores socioeconómicos han mejorado. Y hablan de salarios. Y habla de que el salario mínimo de Bolivia, oiga usted este detalle, el salario mínimo de Bolivia es aún mayor que el de la propia Argentina. La Argentina de aquellos años, ¿se acuerdan ustedes? Se le llamaba el granero del mundo. La Argentina, que era un país industrializado, altamente avanzado, civilizado. Esa gran Argentina hoy tiene un salario mínimo menor que Bolivia.
Mire la diferencia de los presidentes. Mauricio Macri en Argentina, Evo Morales en Bolivia. Mauricio Macri, un gran empresario de origen europeo cuyo capital ya sobrepasó los $1.000 millones y que ha pasado por universidades prestigiosas europeas y estadounidenses, versus Evo Morales, que nunca salió de la finca, de las haciendas, de los campos, de la calle, de su pueblo. Vea usted las diferencias. Le invitamos a que tome nota de lo que se llama el PTMC, que son los programas de transferencias monetarias condicionadas. Esto es lo que se conoce como bonos aquí en La Paz, aquí en Bolivia, en Cochabamba, en las ciudades, todas las ciudades a lo largo y ancho de Bolivia. Estos bonos han marcado la diferencia en la reducción de la pobreza y de la desigualdad, y son posibles gracias a que el neoliberalismo no existe en Bolivia. Las empresas mineras son propiedad del Estado y no son propiedad de corporaciones canadienses o europeas o estadounidenses. Eso le está dejando, ya como les dijimos, a Bolivia un excedente de más de $80.000 millones, y así es como se ha combatido la pobreza. Y pudiera ser que Bolivia se convierta en un fenómeno social a nivel mundial, cuando de estar a la par de Haití como el país más pobre del hemisferio, se convierte en el primer país en erradicar la pobreza. Usted va a escuchar en Bolivia de los bonos Juancito Pinto, de los bonos Juana Azurduy y de los bonos de la renta dignidad. Fíjese que hoy el anciano boliviano ya no se preocupa por su futuro. El anciano boliviano tiene ya todo su futuro garantizado, digno. Algunos reciben hasta 3 bonos. Por eso, de acuerdo a estas instituciones internacionales, es notable la gran disminución de la pobreza. Y es también notable la gran diferencia entre antes y hoy en cuanto a la distribución de la riqueza nacional. Váyase usted al Instituto Nacional de Estadísticas y verá usted que la pobreza consistentemente va para abajo. Va para abajo, y nos dicen los especialistas que los objetivos principales de estos bonos ha sido destruir, eliminar, romper, sacarla del país a la pobreza. Romperla, enfrentarla. Extraditarla de territorio boliviano. Sacarla, como decía un poeta chileno, sacarla si es posible del planeta, pero primero sacarla de Bolivia. Eso es lo que está haciendo un gobierno que representa al pueblo, un gobierno que es pueblo, un gobierno que no se preocupa por hacer más rico al rico, sino que por erradicar la pobreza,
por llevar a los niños a las escuelas y no como antes por llevar a los niños a los campos a que empezaran a trabajar desde las 4 de la madrugada con sus plenos 8, 9 años, 10 años de edad, convertirlos en adultos menores. Eso es lo que está haciendo. Y eso es lo que seguirá haciendo. Nos dicen acá, el gobierno, el Estado, el pueblo de Bolivia. Hay un gran peligro, obviamente. Hay un gran peligro, obviamente, y ese es que Estados Unidos está penetrando y tratando de dividir al país. Pero, como dicen los mismos bolivianos, ellos están respondiendo con altos resultados positivos en el campo social, en el campo económico, en el campo cultural, en lo político, a nivel internacional. El presidente Evo Morales Aymá ha garantizado que junto con el pueblo sus productos internos, su Producto Interno Bruto va a ir y seguirá subiendo, como lo muestran los números, desde el 2006 hasta el 2019, subiendo hasta un 64%. Y es un fenómeno observar, como dicen los institutos internacionales, un crecimiento sostenido desde el 2006 hasta el 2019, con más de o aproximadamente un 5% anual. Algo que no tiene precedentes en la historia de América Latina y que a nivel mundial es superado solamente por grandes potencias como China. Eso es Bolivia. Y hay que ver, tiene que ver los diferentes pueblos del mundo, tienen que examinar el papel que están desempeñando sus gobernantes, porque en el caso de Bolivia, el Estado es el mayor inversionista, el Estado es el mayor protector, el Estado controla el subsuelo, como lo dice la Constitución política de muchos países del mundo, incluyendo aquí en el caso de Bolivia, porque es en este caso lo que está diciendo el presidente boliviano es: estamos cumpliendo con la Constitución. Mire qué interesante. Hay un elevado nivel de organización a nivel de país. Tiene usted el movimiento hacia el socialismo, la Central Obrera Boliviana, los movimientos populares, sindicatos campesinos, interculturales, de género, de mujeres, organizaciones nativas, criollas, de indígenas, movimientos populares que están detrás de su gobierno, apoyándolo en todo lo que se refiere a las políticas económicas y sociales que han transformado al país y que siguen reduciendo la pobreza, y que están de acuerdo que en el camino en el que van, en un tiempo no determinado, desaparecerá la pobreza de Bolivia. Y hablan de que en los últimos 10 años el pueblo y el gobierno juntos
han alcanzado esos resultados bastante significativos en muchas áreas, incluyendo la distribución de la riqueza, y que en gran parte un detalle gigante que ha tenido que ver es la nacionalización y recuperación de los recursos naturales y las empresas estatales, y el proceso de industrialización y fortalecimiento del mercado interno, que lleva como capitán del barco al Estado. El protagonismo principal en Bolivia no ha sido la empresa privada, no han sido los empresarios, no ha sido el neoliberalismo, sino que ha sido el mismo pueblo a través de su gobierno. Hay un elemento esencial que tome usted muy en cuenta si usted se encuentra en cualquier país subdesarrollado, porque el gobierno, con sus movimientos sociales, han sostenido que esa política de dignidad, soberana, independiente, antiimperial, es esa base de la política económica, con la aplicación de lo que es la constitucionalidad. Ellos hablan de una agenda patriótica y hablan de la estrategia de la autosuficiencia productiva. Llega un momento en que hoy en Bolivia ya hay una redistribución de excedentes, algo nunca antes visto en ese país, y eso lo dicen los expertos que se debe al papel fundamental del Estado. Hay que romper con ese engaño que le han hecho a los pueblos del mundo, que al Estado hay que achicarlo y hay que cortarlo y hay que disminuirlo. Eso es falso. Queda súper claro en Bolivia que el Estado tiene que ser el motor de la economía. De ahí proviene todo lo demás. Si va a haber pobreza de nación o riqueza de nación. Porque si el Estado usted lo corta, obviamente la empresa privada toma su lugar. Y la empresa privada, estamos hablando de pocas familias que lo acumulan todo. Un elemento importante aquí en Bolivia es la industrialización de los recursos naturales. Su litio, sus hidrocarburos, su hierro, y sobre todo ponerlo al servicio de los sectores más golpeados y más pobres. Como lo dicen en su propio documento, el desarrollo energético de alcance regional y la integración territorial y social plena del país. Rechazo completo y expulsión de igual manera de la expulsión de la pobreza de Bolivia, la expulsión y el rechazo completo de ese modelo económico que hoy rompe a América Latina, que se llama el neoliberalismo, y en donde le meten a los pueblos que es el mercado, el agente de cambio. El mercado, el instrumento para resolver todos los problemas económicos de la nación. Entregarse al Fondo Monetario Internacional. Ecuador se encuentra hirviendo en estos momentos precisamente porque está haciendo lo opuesto a Bolivia. Bolivia expulsa al Fondo Monetario Internacional. Ecuador lo llama. Bolivia expulsa al neoliberalismo, Ecuador lo adopta.
como su modelo económico óptimo. De ahí que Ecuador se está convirtiendo en una bomba de tiempo social. Pongámosle atención. Hay que ponerle atención al fenómeno Bolivia. Y el mismo pueblo lo dice, que por este gran avance que tienen, se han convertido ya en un objetivo militar de Estados Unidos. Ellos lo saben muy bien, que pudieran inclusive tener el destino de Venezuela en estos momentos, que se ha convertido en un objetivo militar de Estados Unidos, a tal grado de inclusive hablar de invasiones militares. Dice el pueblo boliviano, estamos preparados ante eventual situación. Hay entonces grandes razones de esperanza para seguir creyendo en el modelo boliviano, en donde las propiedades fueron nacionalizadas, esas propiedades del Estado, del pueblo, que antes de llegar Evo Morales, los neoliberales se habían expropiado y apropiado de todos los recursos que le pertenecen al pueblo. Por eso ahora, como resultado de que el Estado volvió a reclamar las propiedades del pueblo, hoy, por ejemplo, ya Bolivia se está considerando como uno de los líderes en crecimiento económico y como el principal productor mundial de litio. Y vea qué interesante, porque hoy lo que se consideran minas de litio, procesamiento de litio, el Estado está dentro de todos esos procesos. No se le ha entregado a ninguna corporación en particular. Ahora usted ve cómo Bolivia cierra el año recién pasado como el líder absoluto y único en crecimiento económico. Como les decíamos, a nivel regional líder absoluto, a nivel mundial solamente potencias como la Gran China sobrepasan ese desarrollo y ese crecimiento económico. Bien, entonces el presidente de Bolivia, y lo dice, que es claramente el resultado de trabajar como nación juntos con el pueblo, y que por eso es el país más estable políticamente y económicamente. Y habla de que todas estas conquistas se deben de cuidar y defender, si es posible, con fusil en la mano, como lo están haciendo en estos momentos en Venezuela, defendiendo su petróleo con fusil en la mano, ante la inevitabilidad del envío de mercenarios a la nación, a la República Bolivariana de Venezuela. Algo que en Bolivia no se descarta que en un momento determinado lleguen a sus territorios los enemigos de los pueblos. Hay entonces una gran colaboración. Nos hablan y nos dicen en Bolivia, hay una gran colaboración
un gran fenómeno. El Estado controla 24 horas al día, 7 días a la semana. Como resultado, por ejemplo, allá en Santa Cruz, los propios ganaderos afirman que hoy Bolivia, después de satisfacer las necesidades internas, todavía tiene la capacidad de exportar miles y miles de toneladas de carne bovina. Y que el sector ganadero ha logrado excedentes que sobrepasan los miles y miles, hablan de más de 20,000 toneladas, y que ahora están exportando. Mire usted que hoy exporta más carne Bolivia que Argentina. El mayor proveedor de carne de Perú, de Colombia, de Ecuador, ya no es Argentina, es Bolivia. Y ahora están ampliando sus ventas como resultado de tratados comerciales que tienen con países como China y Vietnam, Rusia e India. Es un país soberano, libre e independiente, al que no llega la embajada de Estados Unidos y le dice, con estos países comerciás y con estos no. Recuérdese usted que Bolivia ha expulsado a la delegación de la embajada, a los diplomáticos estadounidenses, porque en América Latina las embajadas son centros de operaciones de la Agencia Central de Inteligencia. Desde ahí se planean golpes de Estado, desestabilidades, asesinatos. Esas son las embajadas en América Latina. Y entonces usted tiene que Bolivia ha expulsado la pobreza del país, ha expulsado el neoliberalismo del país, ha expulsado a los gringos del país. Mire la fórmula. Hoy controla Hoy Bolivia controla a través de su empresa estatal yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Debido a ese control estatal, fíjense qué interesante, que debido a ese control estatal, año con año, consecutivamente, sigue cerrando con reservas de gas, después de abastecer en su totalidad al mercado interno. Eso es lo que pasa cuando el pueblo a través del Estado controla sus recursos naturales. Tiene usted también el sistema virtual de gas natural licuado, proyecto controlado por el Estado, lo que le ha brindado miles y miles de empleos al pueblo boliviano, en donde también no existe el desempleo. Este proyecto, dice el mismo gobierno y entidades, el proyecto de gas natural licuado contribuye a la seguridad y a la soberanía de cada boliviano. Y habla de poblaciones en particular que se han visto beneficiadas, allá en Potosí, en Beni, en Pando. Habla de los millones de bolivianos que hoy tienen un ahorro mensual alto como resultado de las políticas estatales, de regulaciones y de controles. Aquí el mercado no manda. El mercado entre comillas, porque el mercado prácticamente es la empresa privada, son los empresarios que hoy están torturando a los pueblos de América Latina. La empresa estatal, empresa boliviana de industrialización de hidrocarburos, imagínese usted, llevan miles de kilómetros
de construcción a través de tuberías de polietileno que se producen por la misma empresa boliviana. Las reservas de gas de Bolivia, que trabajando también con compañías internacionales, porque hay compañías internacionales, eso tampoco se va a negar, porque es un mundo globalizado, pero ya no es aquellas políticas imperiales en donde vienen corporaciones a agarrar el 90% y dejan el 10%. No, aquí se habla de un 60-40, de un 50-50. Es entonces el ejemplo boliviano, que inclusive usted lo puede ver en estos momentos con el gas. Inclusive el gas boliviano llega a territorio brasileño. Si no vaya a visitar ustedes, vea usted estados como Mato Grosso del Sur, váyase para Santa Catarina, Paraná, Río Grande del Sur, completamente beneficiados del gas boliviano. Ahora el litio está en manos del pueblo de Bolivia. El litio se va a constituir, ya lo decían, en tirar ya a Bolivia de un subdesarrollo a un país ya desarrollado. Ya hay plantas industriales supervisadas por el Estado, administradas por el Estado, controladas por el Estado. Y esto ya prevén que para este año o el 2020 constituiría a Bolivia como el país suramericano productor de litio en el mundo, el número 1. Ya el señor vicepresidente Álvaro Linera habla de que Bolivia estaría cubriendo más del 50% del mercado de litio del mundo. Esto entonces es una gran escuela para los demás países y pueblos del mundo en donde les han impuesto el neoliberalismo y les han impuesto el mercado. Y tienen gobiernos neoliberales que eliminan al Estado o que lo corrompen para romper y para justificar que hay que quitar al Estado de la economía, porque es corrupto. Esto también hay que tener un gran cuidado. Absolutamente un gran cuidado. Bueno, Radio Revolución los escucha a todos ustedes. De ahí que este editorial sigan ustedes en sintonía con su radio Revolución.